más estamos aquí con Pedro Pablo Salas, el candidato a la asamblea del departamento por el Partido Verde. Los últimos acontecimientos han determinado en el orden nacional un recrudecimiento de la confrontación luego de las decisiones tomadas por lo que llaman la disidencia de las FARC, la actitud en este momento del gobierno nacional y toda esta controversia que se ha generado sobre el regreso de la guerra, de los escenarios que suponíamos se estaban superando a partir de la negociación, la firma de los acuerdos y la implementación de los mismos, que como pareciera queda demostrado, van camino de volverse trizas. Los últimos acontecimientos pues determinan que los riesgos para muchos sectores han aumentado. La masacre de Suárez es evidencia de algo terrible que puede sobrevenir. Seguidamente viene el problema del Bajo Cauca antioqueño, donde acaban de ser muertos 4 militares. En fin, estamos en una dinámica muy complicada. Pedro Pablo Salas estuvo en los 2 primeros años de este gobierno, del gobierno de Carlos Amaya en el departamento de Boyacá, como responsable de la oficina asesora para el diálogo social y la paz del departamento. Eso llevó cosas muy interesantes en la práctica, en el día a día, y eso no se ha evaluado realmente. Pero le pregunto esto, Pedro Pablo, porque entiendo que en estos días hay una amenaza generalizada contra el magisterio y especialmente contra FECODE. Y aquí tenemos un leviatán, tenemos un monstruo que vuelve a asomar sus tentáculos y sus 1000 cabezas en este proceso que todos pensábamos íbamos superando, pero que pareciera que volvemos. Pedro Pablo, analicemos este aspecto. Como usted lo señala, Pedro, hay unas intenciones por incidir en octubre a través de la violencia. Esto que está pasando con lo que está pasando en las masacres que se están viendo en el Cauca y en otras zonas del país, asesinando candidatos, es muy preocupante porque generan un miedo, que es lo que buscan de alguna manera quienes quieren inclinar la balanza electoral a través de lo que ha sido como una línea histórica en el tiempo, y es que a través del terror logran doblegar la voluntad de las comunidades para expresar libremente en las urnas sus propias intenciones, sus propias decisiones electorales en aras de mejorar sus condiciones locales, porque la democracia finalmente, teóricamente busca es que las comunidades expresen a través del voto sus preferencias para decidir sobre aquellas personas que consideran que son como lo mejor que puede representar sus intenciones. Pero si vuelve a imperar el tema de los fusiles en octubre, como lo quieren hacer los sectores que están anidados en este fenómeno de la llegada de Duque y detrás de él de Uribe, en todo este fenómeno de la paramilitarización o reparamilitarización del país, crean un dolor en Boyacá, y es la amenaza al presidente nacional de FECODE, que es Nelson Alarcón, que es de Boyacá. Él es boyacense. Él es boyacense. Y lo amenazan las Águilas Negras. Obviamente amenazan a toda la dirección de FECODE. Pero amenazar a un docente es meterse en el corazón del aula escolar. Así de sencillo, es tocar lo que debería ser no un espacio de conflicto, ni de confrontación, ni de la guerra. Eso nos parece que es muy complejo, Pedro, porque los maestros se hizo una asamblea donde estuvimos nosotros allí acompañando al magisterio. Ellos van a estar incluso apoyándonos a nosotros, y parte de ese comunicado que hoy está visto en la opinión pública es el tema de las amenazas, porque los docentes fijan posturas públicas en términos de apoyo a candidatos de elección popular a nivel local.
Eso realmente es una incidencia directa de estos grupos armados que quieren incidir, incluso quieren doblegar a un sector tan importante y robusto como es el magisterio, para que ellos desistan de participar en política en octubre. Oye, estamos viviendo tal vez uno de los peores momentos que nunca habíamos visto, Pedro, es el nivel de escalonamiento sin controles, porque las Águilas Negras aún hoy no se sabe quiénes son las Águilas Negras. Esa es la pregunta, ¿quiénes son las Águilas Negras? Es una pregunta. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién es la cabeza de las Águilas Negras? Algunas personas, investigadores, han demostrado ya, incluso en debates que se han hecho en el Congreso, que hay mucha paraestatal, es decir, hay servidores públicos que estarían involucradas indirectamente en ese tipo de prohijar una serie de ruidos para, digamos, crear esta situación que se está viendo en el país. Lo han demostrado, lo han denunciado Ariel Ávila, lo ha denunciado también Gustavo Petro, lo ha dicho Iván Cepeda, lo dijo hace recientemente Aida Bella en un debate, que es muy extraño que en todos estos lugares donde hay presencia de grupos irregulares estén todas las brigadas y estos elementos, llamémoslos de terror, pasan por en medio de todas las brigadas y no se dan cuenta y terminan los asesinatos, terminan los panfletos y en este país estamos en este momento en una situación en que nadie está dando respuestas a este fenómeno tan delicado. Esa experiencia de su trabajo hace ya 4 años en la oficina asesora de paz del departamento y el diálogo social dejan una enseñanza. Para esta circunstancia, ¿cómo se aplica lo que se aprendió en ese tránsito, en ese trayecto de acción con la gente desde el gobierno, mirando todo lo que pasa en Boyacá y cómo eso se traslada hoy a la realidad en vísperas de las elecciones de octubre para salirle al paso a semejante circunstancia? Gracias a la presencia de la gobernación de Carlos Amaya, logra ser una presencia estatal, institucional, en todos los márgenes del departamento de Boyacá. Por eso esa llegada, esa Boyacá profunda, hoy se la reconoce a Carlos Amaya y obviamente que eso tiene un traslado, de alguna manera, el reconocimientos seguramente en las urnas en octubre. Eso independientemente de las críticas o de lo que se quiera formular, hay allí una lectura muy positiva y dentro de esos elementos, Pedro, está ese elemento profundo que tal vez la gente no lo expresa de una manera clara, pero que es en su corazón late el tema de la tranquilidad, que este es un departamento donde, si bien es cierto, hay problemas, pero hay algo que no han logrado destruir en estos últimos años en que se firma incluso el acuerdo de paz que benefició tanto a Boyacá, es que no logran romper ese patrimonio que es el poder estar tranquilos, sin el miedo de la amenaza de su vida personal, sin la zozobra de que se esté cometiendo algún asesinato de líder que pese, porque eso crea inmediatamente, genera un miedo colectivo cuando se asesina a un dirigente social. En Boyacá, por ejemplo, no hemos tenido ese fenómeno. Y todas estas dinámicas relacionadas, Pedro, con el tema del plebiscito y esa manera como los boyacenses han venido teniendo un comportamiento muy culto, llamémoslo así, en materia de decisiones estratégicas para el país, como fue la decisión estratégica de haber respaldado el plebiscito por la paz, que nos deja a nosotros incluso frente al resto del país como uno de los departamentos donde la gente logró, digamos, romper unas dinámicas perversas de desinformación, de indisposición que se estaban dando a través de los grandes medios de comunicación, de las redes, y el boyacense, digamos, valora tanto el tema de su tranquilidad, que dice en las urnas: no vamos a permitir que la opción de la guerra no la vayan a imponer,
Y entonces ahí es como dos complejidades, dos simbologías, una simbología no porque todo el pueblo antioqueño sea violento, pero hay esa simbología del territorio acostumbrado y normalizando la violencia y la muerte, pero Boyacá jamás ha querido normalizar el tema de la muerte como una forma cotidiana de vida. Por eso Carlos fortalece en ese sentido a través de la oficina que lideramos no solamente el significado de la tranquilidad para poder gobernar mejor, sino que se introduce a través de estos elementos del diálogo social a resolver los conflictos en su esencia, que finalmente son demandas de derechos que la gente está reclamando, y entonces no se llevó nunca a la policía ni al ESMAD, sino que siempre se construyó desde la instrumentación de la acción estatal para resolver esos problemas a través de mecanismos dialógicos y no de mecanismos autoritarios. En ese sentido, y en otras palabras, ese es el capital que habría que cuidar de aquí en adelante y consolidarlo en octubre. Claro que sí, Pedro, ese es el capital que tenemos, ese es como ese capital intangible. Pero a veces no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. Porque nosotros estamos acostumbrados a simplificar las cosas, a no valorarlas, a vulgarizar nuestros análisis. Aquí hay sectores de izquierda, digamos, que aún en Boyacá no valoran esto. Ellos subestiman el papel que se ha logrado con este tema de consolidar a Boyacá en un mensaje claro de tranquilidad, de paz, de repudio al tema de la violencia. Y estos sectores, digamos, hacen unas lecturas que no valoran ese concepto tan trascendental, y es que en Boyacá la vida sí es sagrada, y que eso ha tenido una trascendencia a acciones de gobierno. Si fueran otras las lógicas de gobierno, mire Pedro, las amenazas casi siempre comienzan con malos alcaldes que están interesados en minerías, que están interesados en explotación de recursos naturales, y todos esos entornos, anidajes entre paramilitares, y casi siempre el actor involucrado ahí, que está tras bambalinas, incluso es el alcalde. Eso se ha venido, digamos, Carlos lo que crea es un mensaje para los 123 alcaldes de Boyacá, y dice, aquí cero tolerancia con violencia, con todo tipo de violencia, incluso la violencia intrafamiliar, que Carlos la aborda y la discute en sus intervenciones. Eso realmente ha creado ese patrimonio, Pedro, y es que nosotros estamos, digamos, creando unos niveles de confianza donde es muy valioso ese contenido humano, que significa ese nuevo, digamos, narrativa que se hace en Boyacá alrededor de estos valores, que son intangibles, pero que pesan mucho más a veces que los mismos tangibles, es decir, que hacer vías, puentes, que tener estos intangibles, por lo menos le devuelven la confianza a un territorio donde cualquier persona que venga a visitar a Villa de Leyva, Sutamarchana, Tinjacá, al norte de Boyacá, cuando tuvimos el conflicto, lo puede hacer con toda la tranquilidad de que no le va a pasar nada. Ese intangible tiene una traducción económica, porque finalmente eso tiene, digamos, unos tejidos que están allí y que se involucran luego en evaluaciones económicas que la gente tiene que, nosotros tenemos que hacer ese tipo de análisis para, digamos, significar ese valor que tiene la paz para Boyacá, y que tenemos que decirlo, Pedro, hoy es parte de ese debate que tenemos político en Boyacá. Si vamos a defender eso que hoy se ha acumulado como un patrimonio de los boyacenses, o lo ponemos en riesgo con un proyecto que estaría instrumentalizando a un boyacense para poder venir a imponer unos intereses marcadamente excluyentes. Y es que tenemos a un departamento blindado en materia de que estos grupos criminales no vengan a incidir en las elecciones de octubre y podamos tener ciudadanos que van a las urnas de manera libre y no con un fusil en la espalda. Yo creo que eso es muy importante, y qué bueno, Pedro, por ejemplo, hoy darle ese mensaje a todos nuestros profesores de Boyacá, cerca de 9.000 profesores, decirles, hombre, que Boyacá se va a movilizar en unas cosas que se llaman las rutas por la vida, que es parte de esa Colombia que sigue defendiendo los acuerdos, que sigue defendiendo el legado que dejaron estos pocos años de tranquilidad, y condenando enfáticamente que este grupo en que encabeza Iván Márquez haya optado de nuevo por la guerra, aún incluso haciéndole eco a los sectores de extrema derecha,
previa a las elecciones, tomando nuevamente los fusiles de una manera absurda, de una manera torpe, para justificar precisamente señalamientos, macartización y todo lo que se está dando en este momento con estos panfletos que ya comienzan a vincular a los dirigentes sociales con las disidencias, que era el mejor escenario para este señor Uribe, que era precisamente enrarecer, enlodar un momento que estaba viviendo el país de tranquilidad para poder proyectar las soluciones a largo plazo, que son las soluciones de la pobreza estructural que tenemos, pero este tipo de actores históricos que tenemos y que tenemos también que mirar su forma de cómo podemos contrarrestarlos, es nuestra realidad y tenemos que precisamente avanzar en octubre y no dejarnos, digamos, meter en esas dinámicas perversas, que es lo que hay que derrotar con una racionalidad popular que afortunadamente en Boyacá ha venido avanzando de manera muy, muy positiva. Pedro Pablo, nos podríamos extender aquí muchísimo más tiempo, pero yo creo que es suficiente por hoy. Hagamos la cuña política. Bueno, la idea, Pedro, es también pues nosotros expresar nuestra voluntad de querer llegar a la Asamblea. Vamos a estar en la lista verde, en el número 53, y estamos invitando obviamente a todos los boyacenses, hombres y mujeres de ciudades y campos, para que nos den su respaldo, y seguramente en otros espacios estaremos ahondando en algunos aspectos que nos ponen en la lógica de explicarle a la gente por qué queremos llegar a la Asamblea, cuáles son esas intenciones que tenemos de trabajar allí, y seguramente estaremos también a través de este importante medio que nos da la oportunidad del diario, poder estar comentando con ustedes. Muchísimas gracias, Pedro. Así será. Gracias, Pedro Pablo.